A finales del 2022, el Senado de la República modificó la ley laboral en México, con el objetivo de que las vacaciones sean dignas y pagadas a los trabajadores del país por parte del sector privado, duplicándose así de 6 a 12 días continuos a partir del primer año de trabajo. De hecho, se reformaron los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, que establece, además, un aumento de 2 días de vacaciones por cada subsecuente año laboral hasta llegar a 20 días. Y a partir del sexto año de trabajo, el periodo de vacaciones aumentará de 2 días por cada 5 de servicio. No obstante, este hecho en sí mismo aparece como un posible respiro para muchos trabajadores, siendo que nuestro país es una de las naciones con menos días de vacaciones en comparación con el resto de los países de América Latina. Una medida que no modifica la vida general de la clase trabajadora de México. Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre las vacaciones para trabajadores y trabajadoras en México, justo en el contexto de las vacaciones de verano y después de una modificación que el Senado hizo para ampliar el periodo vacacional. Para hablar de este tema me acompaña Manuel Fuentes, quien es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor en Derecho y especialista en Derecho Laboral Individual y Colectivo. Él tiene más de 40 años de servicio para los Trabajadores de México, es fundador del Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica, AC-CEAG, desde 1984. Doctor Manuel, buenas noches y un placer contar con usted en este programa. Un gusto saludarla. Buenas noches. Y también está con nosotros Antonio Alvarado, quien es dirigente sindical en los estados de Hidalgo y Querétaro e integrante de la Directiva Nacional de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Antonio, un gusto contar con usted en nuestro panel de esta noche. Muchas gracias, Jennifer. El Senado modificó la ley laboral con el objetivo de ampliar el periodo de vacaciones a los trabajadores y trabajadoras. Este hecho en sí mismo aparece como un posible respiro para muchos trabajadores mexicanos debido al corto periodo vacacional que tenían con respecto a otros países de América Latina. Para conocer los detalles de la relación jornada laboral y vacaciones, quisiera preguntarle a usted, Antonio Alvarado, ¿cuáles son las condiciones laborales del obrero en términos de su jornada y en términos de su descanso aquí en México y estas en relación con el resto del mundo? Sí, muchas gracias. Estos aspectos de la jornada laboral, los periodos de descanso vacacional, están muy marcados por el problema de el ingreso de los trabajadores. Las leyes pueden mejorar y de hecho han tenido un ligero mejoramiento, pero lo que no ha variado absolutamente para nada es el ingreso real de los trabajadores. Y esto implica que su jornada, aunque esté limitada por la ley, ahorita a 8 horas diarias, a 48 a la semana, el trabajador termina laborando mucho más horas que esas en razón de sus necesidades, haciéndose de horas extras para laborar, sacrificando sus periodos vacacionales también para adquirir un ingreso mayor. Y todo esto trastoca todo lo que en la ley en un momento dado está marcado, porque está muy castigado el salario del trabajador. Sabemos ya que es un lugar común el hecho de que los trabajadores mexicanos son los que tienen las jornadas laborales más largas de la OCDE, de los países de la OCDE y de toda Latinoamérica incluso, y que se ha mejorado últimamente el periodo vacacional por el primer año de 6 a 12 días. Pero digo, todo esto viene a darse al traste por las precarias condiciones de ingreso de los trabajadores.
que se ven obligados, a lo mejor no propiamente por sus patrones, aunque sí una buena parte por órdenes de los patrones, de elaborar más de 8 horas al día, obligándolos a trabajar tiempo extra y de obligarlos también a, de hecho, sacrificar los días de vacaciones por necesidades de la producción. Y si el trabajador no accede a esos requerimientos de las empresas, pues simplemente es sancionado, es castigado, no se le van a dar horas extras de aquí en adelante, lo marginan, lo ponen en las labores más ingratas que pueda haber, y entonces el trabajador llega a la conclusión inevitable de que hay que plegarse a todos los caprichos de la producción ordenados por los empresarios. De tal manera que la legislación es una cosa y la realidad, la cruda realidad es otra, que pues es la que vive día a día el trabajador y que echa a perder cualquier modificación benéfica que haya en la ley. Sí, muchas gracias, Antonio. Quisiera preguntarle en este mismo sentido, doctor Manuel, ¿cuáles son las condiciones laborales del obrero, como lo mencionábamos ya con Antonio Alvarado, en relación con la jornada laboral, su descanso en México y también poniéndolo en perspectiva con el resto del mundo y América Latina? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero saludar al maestro Antonio Alvarado. Muy de acuerdo con lo que está comentando, porque se escucha claramente que esa es la situación que tiene el trabajador. Yo apuntaría un problema general que tienen los trabajadores. En efecto, nos encontramos que la mayor parte de los trabajadores, más de un 60% de ellos, no tienen un contrato de trabajo por escrito. Esto plantea un escenario complicado porque pues, el trabajador llega a no tener un límite de 8 horas, pueden ser 10, 12 o hasta más horas. Y también hay casos de trabajadores que sí tienen un contrato de hasta 8 horas, pero en muchas ocasiones condicionan la renovación de los contratos para que los trabajadores laboren más del tiempo pactado sin el pago del tiempo extraordinario. Y obviamente, pues este es un tema también complejo porque aquellos que no elaboren más del tiempo extra, obviamente, pues no les será renovado el contrato. Y luego hay otro tipo de trabajadores que los contratan por honorarios, supuestamente, digo supuestamente porque en los contratos de honorarios son en el ámbito civil, no están sujetos a honorario, están en un lugar distinto al centro de trabajo, ellos mismos proporcionan pues todos sus equipos de trabajo y demás, pero en la realidad muchos de estos contratos de honorarios son simulaciones, porque en realidad los trabajadores sí tienen una jornada, tienen un lugar de trabajo, y entonces sus jornadas se llegan a extender más allá de las 48 horas. Y esto trae como consecuencia, pues finalmente, una explotación muy complicada. Igualmente, ahora hay, sobre todo en el gobierno, un tema en el que los contratos se dan vía mercantil, y entonces no son trabajadores, son como si fueran objetos o mercancía, y entonces les van pagando, pero sin ningún tipo de prestaciones, y esto obviamente trae como consecuencia estos escenarios. También hay otro tipo de trabajadores que se les llama trabajadores de confianza, que simplemente por esa naturaleza no tienen una jornada. Dicen, me voy cuando se va el jefe o tengo que estar aquí de guardia o demás, y en efecto sus jornadas se extiendan 12, 13, 14 horas sin el pago del tiempo extraordinario. Y yo diría, se está hablando de reducir la jornada de 48 a 40 horas, pero el problema es de que ni siquiera la jornada de 48 horas se respeta. Hay un ámbito de impunidad. La mayor parte de los centros de trabajo no tienen sindicatos, no tienen contratos colectivos de trabajo. Entonces, el trabajador no tiene una referencia de cómo defender sus derechos y tampoco la autoridad. En este caso, por ejemplo, los inspectores de trabajo son prácticamente inexistentes. Hay entidades de la República que tienen 2 o 3 inspectores para todo el estado. A mí me han comentado, por ejemplo, jornaleros de San Quintín, en donde son una zona de 70,000 trabajadores en la zona, y me dice, fíjese que tenemos 2 inspectores. Tienen un vehículo, pero no tienen para gasolina, no tienen para llevar a cabo gastos para poder estarse moviendo, y bueno, son inspectores simbólicos. Entonces, ¿cómo se puede estar llevando a cabo un tema de vigilancia de las jornadas de trabajo si las autoridades están prácticamente
como un tema de adorno nada más, y esto obviamente trae como consecuencia, como decía el maestro Antonio Alvarado, que en los hechos en nuestro país tenga jornadas las más extensas del mundo, precisamente por la falta de control. Esto que trae como consecuencia una afectación severa no solamente en su integridad física, psicológica, emocional. El tema de que además de la jornada de trabajo, en promedio los trabajadores tengan que estar transportándose 1 hora y media hasta 2 horas de trabajo, pues prácticamente el trabajador llega pues hecho una filtrafa. Habrá que señalar que hay empresas en donde pasan los trabajadores, pasa un camión por los trabajadores y su jornada empieza a las 7. En el centro de trabajo ya los camiones los dejan a las 6:30 para que lleguen y demás, y frente a la máquina estén iniciando a las 7 de la mañana. Y bueno, obviamente pues es un tema en donde no está previsto todavía la jornada de trabajo a las 6:30, pero pues hacen llegar con anticipación, y obviamente esto significa un tema de una prolongación de jornada de trabajo que obviamente rebasa los límites legales. Sí, me parece que los puntos que mencionan ambos son cruciales para que tengamos una percepción precisa, un conocimiento preciso de cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras en México, tanto las jornadas laborales que no están reconocidas, que no son pagadas, y aquellas, esta jornada que se extiende por el proceso de transporte, que como lo mencionaron ambos, pues en muchas ocasiones son de 2 horas, a veces hasta más, dependiendo de la zona en la que viva el, el trabajador, y por supuesto de las eventualidades que siempre suceden, lo que sea que se encuentren en el camino, que por supuesto que también afecta, como decía el doctor Manuel, la calidad con que el trabajador llega a su puesto de trabajo, y creo que estos efectos que ustedes mencionan son importantes para tenerlos en cuenta a lo largo de nuestra plática. Y precisamente quisiera que comenzáramos por este mismo camino que ambos apuntaban. ¿Cuáles son los impactos que usted señalaría que haya tenido la legislación en torno al derecho de las vacaciones de las y los trabajadores y a su vida cotidiana? Y bueno, mire, haga de cuenta que estamos en dos caminos, y un camino está lleno de árboles, de flores y pues así como de un mundo mágico que es el de la ley. La ley, en efecto, fue emitida a través de un decreto fue de diciembre de 2022, 27 de diciembre de 2022, para entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Obviamente, pues esto logra mejorar de una manera cualitativa, cuantitativa muy importante las vacaciones, en vez de 6 días a 12 días, y por el segundo año 14, 16 y así. Y obviamente, pues fue una reforma muy, muy importante. Ese es el camino mágico y demás, el de la ley. Pero hay otro camino tortuoso, lleno de lodo, de trampas y de otra realidad oscura, en donde finalmente ese tipo de derechos no se respeta. Es decir, solamente un pequeño grupo de trabajadores que tiene contrato colectivo de trabajo, o a veces incluso aún con contrato colectivo de trabajo, las empresas no están respetando las vacaciones en las formas que se dieron. La mayor parte de los trabajadores carece de esas vacaciones. La mayor parte de los trabajadores, incluso cuando les llegan a pagar las vacaciones, no hay un proceso en el cual tenga como repercusión el pago de la prima vacacional, que ese es un elemento importante. Entonces yo le digo que hay dos mundos, el legal, en donde aparentemente podríamos decir que ha sido una importante reforma, pero sin embargo el proceso de violación en cuanto al tema de las vacaciones no ha sido en ese efecto. Ahora, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, cambiar las vacaciones por dinero, eso está prohibido, pero en muchas ocasiones, a veces algún trabajador dice, yo tengo 24 días de vacaciones, y le dice, oiga, patrón, no habrá manera de que podamos cambiar mis vacaciones por dinero. Dice, pues eso no se puede, pero ándele, porque yo necesito de dinero y demás. Entonces, en muchas ocasiones se llega a cambiar por dinero a pesar de que está prohibido. O luego, lo más grave de todo, de que la dinámica del trabajo hace que los trabajadores no tengan las vacaciones, y dice, bueno, está habiendo mucho trabajo y las voy a guardar para el año próximo. Y hay algunos trabajadores que piensan que guardándolas
pueden tener muchas más vacaciones, pero finalmente este tipo de vacaciones prescribe al año y obviamente pues esto se da una situación así complicada. Entonces, diríamos que en el mundo legal fue un avance muy importante, pero aún todavía encontramos en el ámbito de la realidad una dificultad de los trabajadores, como le decía, un pequeño número de trabajadores son los que tienen realmente sindicatos, contratos colectivos de trabajo, y esto evidentemente ha sido una mejoría para una proporción muy pequeña. Si usted me dijera, ¿para cuántos más o menos está la proporción de cumplimiento de estas disposiciones? Yo diría como un 10%. El resto, pues a veces le pueden dar parte o no, y bueno, finalmente pues todavía estamos en un proceso complicado. Esa sería mi respuesta al respecto. Sí, esto que usted menciona me parece muy importante, incluso si lo consideráramos sumado a lo que también se mencionaba anteriormente, que es que ahorita legalmente se está peleando por la reducción de la jornada laboral, que también legalmente entraría dentro de este camino de rosas que usted menciona, pero que en los hechos ni siquiera se cumple la jornada laboral ya establecida y que por supuesto hace una disparidad completa entre lo que se esperaría legalmente que funcionara y lo que efectivamente funciona en los hechos. Entonces, quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el impacto real que señalaría, si es que lo hay, de esta legislación en torno al derecho de las vacaciones? Sí, coincido plenamente con lo que señalaba el doctor y quisiera destacar que en todos estos asuntos laborales se ha hecho bastante demagogia últimamente en el régimen que estamos padeciendo. Tan solo ayer o antier, el ratificado secretario del Trabajo decía que con el gobierno de la Cuarta Transformación se está llevando a cabo una auténtica revolución en el mundo del trabajo. Esas fueron sus palabras y coronaba esa declaración diciendo que se está viviendo una primavera de los derechos laborales. Esto, pues, solamente en la cabeza del funcionario existe, porque otra cosa muy distinta es la realidad. Decía yo que los magros ingresos de los trabajadores los orillan a alargar sus jornadas, sin contar con el tiempo que tienen que destinarle a su traslado de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Aún sin contar con eso, el trabajador siempre anda buscando la oportunidad de que le concedan tiempo extra, horas extras para completar su ingreso. Y también anda buscando el sacrificio de lo que debería de ser su descanso vacacional para también ocuparlo para incrementar sus ingresos. Esa es la realidad cruda y no es ninguna primavera del derecho laboral y de los derechos de los trabajadores. Es una realidad en la que los trabajadores siguen padeciendo largas jornadas a pesar de que hay un tope en las mismas, a pesar incluso de que en el remoto caso, digo yo, que se llegara a aprobar la reducción a las 40 horas, eso daría pie solamente a que ese tiempo aparentemente libre, los trabajadores los destinarían de todos modos a trabajar por las malas condiciones de ingreso que tienen y la inflación galopante que el gobierno no ha detenido, ni ha intentado detener siquiera más que disfrazarla con argumentos políticos para presumir sus medidas legislativas. Y lo mismo pasará con las vacaciones, o ha pasado realmente con las vacaciones. De 6 a 12 se incrementaron. Aparentemente la ley dice que son 12 días corridos los que debe trabajar, debe descansar el trabajador, pero esto no es así. Esto no es así. O bien por interés propio del trabajador, repito, por incrementar sus ingresos, o bien por las necesidades de la producción que siempre se le cantan al trabajador para obligarlo a laborar aún en sus vacaciones, se hace una transacción, no vas a descansar, te pago, disfrazamos el hecho de que estés de vacaciones, continúas laborando y todo eso conlleva una sobreexplotación de los trabajadores. Realmente poco es lo que se ha modificado porque se modifica la legislación, los aspectos formales de la legislación, pero en la realidad
la realidad se impone y obliga al trabajador incluso a sacrificar esos pequeños mejoras que ha tenido en la legislación. Para terminar, doctor Manuel, quisiera preguntarle por un tema que a raíz de la pandemia, por ejemplo, ha salido muchísimo a la luz que tiene que ver con la salud mental, por ejemplo, y quisiera preguntarle justamente por las implicaciones, ya no solamente como en un ámbito macro de vista de águila que hagamos sobre la situación de los trabajadores, sino tratando de pensar en el ámbito más personal, qué implicaciones tiene todo esto que estamos nosotros comentando sobre la salud de los trabajadores y también qué implicaciones tiene esta situación en términos de desarrollo social. Bueno, es un gran tema el de la salud mental porque finalmente nos encontramos con un escenario en donde en efecto ya ha habido un reconocimiento importante, el de la salud mental, el del estrés que va generando el trabajo y que ha sido reconocido como una enfermedad de trabajo. Y aquí, bueno, obviamente también se establece lo mismo, ¿eh? Hay un periodo en donde la legislación plantea un tema positivo, así como la primavera, pero la realidad plantea otro tipo de situaciones. Cuando un trabajador o una trabajadora empieza a tener problemas de salud mental o demás, llega a tener la incapacidad del seguro social, como sería una primera situación, y entonces la trabajadora sigue teniendo incapacidades, y luego cuando ya deja de tener las incapacidades, el patrón se da cuenta que no está rindiendo lo necesario, y normalmente yo le podría decir en el 90% de los casos, lo que es el patrón es mejor despedir al trabajador o despedir al trabajador. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que finalmente el periodo de su seguridad social se acaba con la relación de trabajo, y entonces la seguridad social se esfuma porque finalmente la seguridad social, que se convirtió como una manera de poderla proteger, al final para el patrón resulta un estorbo. No hay una situación en la ley en la que obliga al patrón a que efectivamente pueda mantener a la trabajadora en su hábitat de trabajo normal. Entonces, este problema es muy grave, y esto ocurre no solamente en temas de salud mental, sino cuando a veces ocurren accidentes de trabajo en donde los trabajadores están con incapacidades y con unas pensiones que se pueden plantear, pero cuando terminan ellas, finalmente, le digo, pierden su empleo. Y este tema me parece que tiene que ser revisado por los legisladores para lograr que efectivamente la seguridad social se pueda contemplar, porque de nada sirve que en efecto la legislación contemple una protección al tema de la salud mental como un tema atendible y como, con un gran avance, si solamente una minoría lo puede establecer. Digo una minoría porque, bueno, podemos estar hablando de instituciones de gobierno, o instituciones de organismos descentralizados, universidades o demás, en donde puedan tener algunos trabajadores la base. Ahí podría haber un tema de equilibrios. Pero ¿qué pasa con el resto de trabajadores que no tienen esa situación? A veces llega a ocurrir que eh, los patrones conducen a sus médicos privados para que sean atendidos ahí, para efectos de que no tenga una repercusión en el seguro social y no pueda haber una mayor cotización en perjuicio de los patrones, porque entre más trabajadores con enfermedades laborales o accidentes, esto repercute pues en un mayor costo para las empresas. Entonces, hay un tema de una realidad que no se está alcanzando a medir, porque finalmente lo que hacen los patrones es ocultar esta vía a través de sus médicos privados. Y me parece a mí que ahí están los retos fundamentales de un nuevo gobierno, de una nueva legislatura, de cómo poder lograr hacer leyes más eficaces para la protección de la salud de los trabajadores. A lo largo del programa ha salido constantemente cómo hay una disparidad entre las condiciones de vida, de verdad, de vida efectiva, cotidiana de los trabajadores y la percepción alterada de la realidad que tienen en las altas esferas del gobierno, que en realidad no termina de empatar correctamente para tener una efectiva transformación positiva de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Y por eso quisiera preguntarle, Antonio Alvarado, ¿qué tendrían que hacer o cuáles son los movimientos
que los obreros tendrían que hacer, los trabajadores y trabajadoras mexicanas, para que esta situación pasara de la idealidad de la legislación a ser una realidad efectiva con la cual se enfrenten constantemente, mejorada en su vida? No sé ¿qué ha pensado usted al respecto? Yo creo que la respuesta es sencilla, pero la implementación de esa respuesta es muy complicada. La respuesta es que los trabajadores se tienen que unir, se tienen que organizar, hacerse de sus sindicatos, es decir, arrancárselos al charrismo antes oficial y ahora al nuevo charrismo morenista que está pululando por muchos lados a través de diversas agrupaciones ahora prohijadas por el morenismo, hacerse de sus sindicatos para tener una verdadera defensa en concreto, en el día a día en la fábrica. Pongamos, por ejemplo, están los 12 días de descanso corridos que deben de tener de vacaciones, pero están las presiones de los jefes, de los empresarios, para que no las tome de corrido, sino de a poquito. El trabajador podría reclamar todo eso con la ley en la mano, pero si lo hace solo, no lo van a tomar en cuenta, no lo van a respetar. Necesita ser a través del colectivo sindical en manos de los trabajadores que intervengan y pongan freno a esos abusos patronales. Tenemos el caso también, pues, de otras medidas que también han sido muy presumidas. La famosa ley Silla, que incluso no acaba por salir aprobada. El trabajador en concreto tendría que reclamar la silla que la ley le dice que debe de tener entre turnos, dentro del turno para descansar. Pero para eso necesita quitarse de encima al charro sindical, que más que apoyarlo, es un parapeto de los patrones. De tal manera que en el día a día que enfrentan los trabajadores esos problemas, no hay otra alternativa más que su unión y su organización, que tengan sindicatos verdaderamente democráticos de lucha, que no sean comparsas de los patrones, para que lo que esté puesto en sus contratos colectivos de trabajo, poco que sea de beneficio para ellos, lo que ahora se ha modificado en la ley, que también le ofrece algunos beneficios, sea respetado, pero necesita el trabajador tener en sus manos una organización de lucha para hacer valer esos derechos. Algo de lo pernicioso que la 4T ha hecho con los trabajadores es que esos supuestos avances han caído de la mesa del poderoso al piso de los trabajadores. Es decir, son reformas imperiales, les podríamos llamar así, que caen de arriba hacia abajo y los trabajadores pierden de vista que realmente es la lucha de ellos la que debe dar o la que les va a dar resultados de verdaderamente derechos que sean pues defendidos a capa y espada por sus organizaciones sindicales. Entonces, se ha hecho a la clase obrera, se ha mantenido a la clase obrera mexicana, desgraciadamente, en una situación de sumisión a través del charrismo, el anterior y el nuevo que está apareciendo con el morenismo, en una situación de dependencia, de estar esperando a ver qué cae de la mesa del poderoso. Y otra debe ser la conclusión que los trabajadores debieran de sacar. Tienen que organizarse, tienen que perder el miedo incluso. Vamos desde ahí. Tienen que perder el miedo a ser despedidos, a protegerse colectivamente, a apoyarse colectivamente para enfrentar al charrismo que lo tiene también con la bota en el cuello y a los abusos patronales. No hay otra alternativa. Es difícil esto, muy difícil, porque el trabajador está en la miseria, tiene miedo de perder el trabajo, no tiene cultura, educación de lucha a lo largo de la historia moderna más reciente, siempre ha estado dominado por organizaciones que están al servicio de los patrones
Y esa es una costra muy difícil de quitar, pero que no hay otra manera de enfrentar esa problemática. No, no va a componer la situación de la clase obrera mexicana las medidas venidas desde arriba con esas reformas imperiales, mientras los trabajadores no lleguen a la conclusión, y eso es tarea de todos los que estamos tratando de unir y organizar a los trabajadores, para que se hagan de sus sindicatos y con ellos luchen por hacer respetar sus derechos laborales. Sí, sin duda esto que usted menciona señala todavía el largo camino que se tiene que recorrer para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras mexicanas, que al final de cuentas es mejorar las condiciones del pueblo mexicano. Creo que la plática que entablamos con Antonio Alvarado y con el doctor Manuel Fuentes ha sido muy fructífera, ha señalado puntos importantes, puntos que no siempre se mencionan cuando se festejan los triunfos legislativos, pero que ahí están, que son la realidad, que son el día a día de los trabajadores y por supuesto la alternativa para solucionar estos problemas de raíz, pues como mencionaba Antonio Alvarado, pues se encuentra en la organización de los y las trabajadoras para exigir la realización efectiva de sus derechos. Agradezco muchísimo a Antonio Alvarado, al doctor Manuel Fuentes por sus participaciones y también agradezco a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan Muchas muy buenas gracias, noches. Silvia.